Muy buenas noches, hermanos y amigos. Vamos a continuar con el estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios que ya hace algunas semanas iniciamos, y ahora vamos a continuar con los dones del Espíritu Santo que hace 2 semanas comenzamos a estudiar. Ya estudiamos anteriormente, según el capítulo 12 de Primera de Corintios, que hay diferentes dones. Ya estudiamos eso. Según el verso 4, también que hay diversas operaciones de Dios, según el verso 6. Y ahora vamos a estudiar lo que nos dice el verso 5. Y hay diversidad de ministerios. Es decir, según lo que Pablo nos enseña aquí, todos estos, los dones, los ministerios, las operaciones de Dios, todos son dones de Dios. Aunque aquí los que ahora vamos a estudiar, a comenzar a estudiar ahora, los ministerios así se le llaman, aunque son dones de Dios. Como también Efesios dice que subió a lo alto el Señor Jesucristo y dio dones a los hombres, dice. Y luego describe también los diversos ministerios que ahora comenzamos con el ministerio de los apóstoles. Si algún ministerio, provoca escozor y dificultad siempre cuando se tratan, es este ministerio de los apóstoles. ¿Por qué? Porque en general se piensa que apóstoles del Señor Jesucristo hubo y nada más. Es decir, los 12 apóstoles que el Señor Jesucristo llamó y nada más. Pero entonces, para comenzar ya en la historia con los apóstoles, ¿en dónde ubicaríamos a Pablo? Si Pablo, dentro de los apóstoles posteriores a los apóstoles del Cordero, fue tal vez el más importante y el que también sobrepasó en su tarea y en su tesón y en su entrega al ministerio a los mismos 12 apóstoles. Ahora, ¿qué significa apóstol? Apóstol viene de la palabra, primero, ministerios viene de la palabra diaconón. Y de ahí viene nuestra palabra también cristiana de diácono, servidor. Quiere decir que todos los ministerios son servidores de la iglesia. No, los ministerios no son privilegios para que la iglesia sirva a los ministerios, sino que todo lo contrario, que los ministerios sirvan a la iglesia. Entrando en materia, entonces, ¿qué significa apóstol? Apóstol significa enviado de Dios. Eso quiere decir que cuando estamos hablando de un apóstol, es alguien que va a ser enviado para una tarea específica, especial. No cualquier hombre que Dios lo levante a constituir una iglesia o que es enviado por su misión a abrir una iglesia donde ya el evangelio esté abundado, esté progresado, y él solo la abre y allí pues se abre campo, Dios lo bendice y forma una congregación. Ese se llama, ya lo vamos a estudiar posteriormente, ese es el ministerio de pastor. Y aunque no sea solo una, sino que después de esa vengan otras, pero en la misma localidad. Veamos lo que dice la palabra al respecto de esto que estamos diciendo. El mejor ejemplo que tenemos es el de Pablo. Pablo, la primera noticia que tuvo de que Dios lo iba a usar fue a través de Ananías, cuando Ananías oró por él
para que Dios le devolviera la vista que le había perdido allá en camino de Damasco por estar persiguiendo a la iglesia. Dice acá, podemos leer en Hechos 8:15, dice, ve, le dice Dios a Ananías, porque instrumento escogido me es este. Pero Pablo no salió desde ese momento a las naciones, porque eso era un hombre el que se lo estaba diciendo, aunque era palabra de Dios, era un mensaje de Dios, pero él como un cristiano que va a lo seguro, tenía que esperar que Dios le hablara y Dios lo dirigiera. Y vemos entonces que posteriormente Dios lo dirige específicamente, porque si podemos leer en Hechos capítulo 3 y verso 2, dice, dijo el Espíritu Santo, estaban todos reunidos ahí con 6, 8, dice, apóstoles y profetas. O sea, que ahí estaban abundados en los ministerios. Y le dice el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vemos entonces que Dios ya les había hablado a ellos previamente, a Bernabé y a Saulo. Y aquí el Espíritu Santo en esta reunión les confirma ya en público o con otros testigos de que ya los había llamado para una obra específica. Y entonces, ¿cuál era esa obra específica? Pues ya sabemos que inmediatamente ellos salieron de ahí de donde estaban, que era la iglesia de Antioquía, para las naciones, y el Espíritu Santo, que es el encargado, la persona de la divinidad que es el encargado de dirigir los ministerios, de nombrarlos y de dirigirlos. Ahora que el Señor Jesucristo partió para el cielo a la diestra de Dios Padre y nos dejó con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nombra entonces y dirige. Como podemos leer en Hechos capítulo 13 y verso 4, ellos entonces, enviados, dice, por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Y leemos en otras partes también que el Espíritu Santo les impidió ir a Asia, no hacia el continente, sino hacia la nación que en ese entonces existía. Pablo posteriormente, podemos leer en Gálatas capítulo 1 y verso 1, que también da testimonio, y es muy importante lo que aquí dice. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Es decir, apóstoles no nombran los hombres, aunque sean grandes ministros de Dios, no pueden nombrar apóstoles. ¿Por qué? Porque lo nombra Dios y el Espíritu Santo específicamente. También así sucede con los otros ministerios. Claro, ¿qué hacen entonces los ministros que ya están en funciones y que les toca que estar presentes cuando Dios está nombrando a un ministro o a un apóstol específicamente? Pues confirmarlo, pues enviarlos, dirigirlos, decirles, bueno, aquí estamos nosotros para apoyar los primeros pasos que des. Amén. Entonces esto quiere decir que el apóstol ya específicamente tiene que ser nombrado por Dios. Y vamos a ver dentro de las credenciales que el apóstol tiene que tener para ser considerado y nombrado apóstol. Hay varias importantes. Podemos comenzar a leer entonces. En 1 Corintios capítulo 9 y verso 1 y 2 dice, Pablo defendiendo su ministerio, ya que Pablo, como no era de los 12 apóstoles iniciales del Señor Jesucristo, era
señalado de que no era un verdadero apóstol, sino que él se había dado ese lugar. Pero él dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Entonces aquí vemos los primeras tres credenciales que el apóstol debe tener. Primero, ser libre. ¿Ser libre de qué? De todo y de todos. Un apóstol no puede estar dependiente de por ejemplo, de un ministerio o de una congregación o de una iglesia, no, de ninguna manera. El apóstol va a ser enviado. Allí fue enviado Pablo y Bernabé y salieron de ahí y ya ellos se desenvolvieron independientemente y solo regresaron a testificar 3 veces lo que Dios estaba haciendo con Pablo. La primera vez Pablo y Bernabé, las siguientes 2 ya solo Pablo. Entonces dice ser libre, es decir, si Dios lo está llamando, Dios le va a dar los recursos necesarios, Dios lo va a capacitar para hacer la tarea a que lo llama y Dios le va a dar el territorio a donde debe de ir. Entonces, en esa circunstancia ya vemos, sigamos viendo estos 3 que aquí menciona Pablo. Dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Eso nos indica que todos los apóstoles deben haber visto al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se va a presentar a todos ellos para nombrarlos, para enviarlos. ¿Será que todos los apóstoles que actualmente se dicen apóstoles han visto al Señor Jesucristo? ¿Será que son libres también o son dependientes económicamente? ¿Será que son libres o tienen compromisos todavía con el mundo o tal vez con una iglesia y a la que tienen que ser fieles, pase lo que pase y esté como esté aquella iglesia? Eso no es así. Y luego el tercero dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Ese es el otro punto, importantísimo. Cualquiera dice, sí, aquí está la iglesia, que es la obra mía en el Señor. Sí. ¿A cuántos de ellos le predicó usted por primera vez? ¿O qué iglesias de esas abrió usted porque Dios lo envió a algún lugar, alguna ciudad, algún continente, y ahí abrió usted la iglesia y ahí nombró ancianos o pastores, como le quiera llamar, y entonces ya usted se encargó de ir a otro lugar? ¿Cuántos? Continuemos entonces con las credenciales que Pablo dice que el apóstol tiene que mostrar. Hay otra importante acá. Dice, tiene que oír la voz de Dios. ¿Para qué? Para dirigirlo en su vida y especialmente en su ministerio, en la misión que Dios le encargue. Conozco a 2 apóstoles, por ejemplo, que hace años yo los oí hablar a los 2, entre ellos 2, y yo estaba presente, que hablaron específicamente de que ellos no habían oído nunca la voz de Dios, ni cuando los llamaron al ministerio. ¿Quién los había llamado? Los había llamado el que era pastor de ellos en ese tiempo. Y posteriormente ellos, con otro grupo, se nombraron todos apóstoles. Yo te nombro apóstol con la condición de que tú me nombres apóstol a mí. ¿Qué es eso? Ese es un juego que no cabe dentro de tan gloriosos dones que el Señor ha dado a su iglesia a través de los ministerios. Esos son ministerios que no van a dar gloria a Dios verdaderamente. Sigamos entonces. Dice acá respecto de que Dios lo dirija.
dice en Hechos 22:14, el Dios de nuestros padres te ha escogido, le dicen a Pablo, para que conozcas su voluntad. Y pongamos oído, y veas al justo, es decir, que vea al Señor Jesucristo, y oigas la voz de su boca. No es cualquier cosa el apóstol, realmente no es cualquier cosa, pero tiene que tener estas credenciales, ¿verdad? También dice en Hechos 22:21, ven, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahí ya especificó el Señor su campo de acción. No les dijo que quédate aquí bajo la sombra de los apóstoles míos del principio, ¿no? Más bien lo alejó de ellos para que estos anteriores apóstoles de Dios, los del Cordero, se quedaran allí en Jerusalén y Pablo fuera a los gentiles, como él lo testifica después, que Pedro era enviado a los de la circuncisión y que él era enviado a los de la incircuncisión y que le habían dado la diestra, no lo aprobaron ni lo enviaron. Pedro no envió a Pablo, ni Jacobo envió a Pablo, sino que le dieron, dice, la diestra en señal de compañerismo para que él fuera a los gentiles. Todo esto es importante porque si van a haber apóstoles ahora verdaderamente de Dios, tienen que tener estas experiencias con Dios. Dice también otro de las credenciales, fundan iglesias donde no ha sido predicado el evangelio y proveen el fundamento moral y doctrinal para ellas a través de su ejemplo y de la doctrina sólida, de la doctrina profunda que Dios les da. Esa es otra característica de los apóstoles. Un apóstol no es aquel que arma una campaña en una X ciudad y que se convierten ahí, o saber si se convierten, pero levantan la mano y aparentemente hacen una confesión de fe, pero de ahí no sabe qué va a pasar con esas ovejas. No, un apóstol no es así. Un apóstol sigue edificando esas vidas que en ese lugar específico a donde Dios lo manda, ha alcanzado para Cristo, las sigue discipulando, como el caso de Éfeso, que Pablo estuvo 3 años allí, predicándoles primero la palabra para que se convirtieran y luego edificando a esa iglesia. Es un trabajo más completo. Y dándoles toda la doctrina cristiana, como cuando pasó con aquel grupo de los 12, como 12 discípulos que solo habían oído del bautismo de Juan el Bautista. Entonces él los discipuló y les enseñó y los llevó más adelante. Otra credencial, son conocidos en el reino espiritual, es decir, tienen autoridad en el reino espiritual, como le pasó a aquellos 6 hijos de Seba, que echaban fuera malos espíritus, y los malos espíritus les hablaron y les dijeron, nosotros conocemos a Jesús, y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y los malos espíritus los vapulearon. Entonces, no puede haber un apóstol que no tenga esa autoridad de parte de Dios para enfrentarse al reino espiritual del mal, ¿verdad? Otra señal más, la agregamos. 2 Corintios capítulo 12, 11. Dice Pablo, pero nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo,
las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Esta es otra credencial del apóstol, que tiene señales. Cuando predica, Dios hace señales, prodigios, maravillas, milagros, sanidades. Si no tiene esas señales, no podemos decir que sea un apóstol. El evangelista también, cuando lo estudiemos, vamos a ver que tiene esas señales. Pero es diferente en muchos otros sentidos al apóstol. Y un dato muy importante, también Hechos 19:11 nos habla de estos milagros. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Es decir, que había revolución espiritual cuando llegaba Pablo y predicaba y constituía esas iglesias. Esa es una de las cualidades o características del apóstol. Dentro de aquí mismo esta cita bíblica, 2 Corintios 12:11, dice que las señales de apóstol fueron hechas entre los de Corinto con toda paciencia, dice, antes inclusive de señales, prodigios y milagros. Entonces, la paciencia que debe de ejercer, que debe manifestar el apóstol en su tarea o correspondiente a su ministerio, es en toda paciencia o con excelente paciencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo llegar nombrado o contratado, nombrado para que se vaya a tomar posesión de una iglesia por parte de otro consiervo, a llegar y abrir una iglesia. Porque ahí sí se requiere la paciencia. No solo paciencia para esperar que la siembra que se ha hecho dé fruto, sino que para esperar que esos frutos maduren y lleguen a ser verdaderos cristianos, es decir, verdaderos discípulos de Dios que continúen la obra. Ahí en la palabra de Dios nos enseña de grandes siervos de Dios que inclusive son considerados apóstoles, como Timoteo, como Tito y otros más que la palabra de Dios nos menciona, que fueron edificados por Pablo. Pero decíamos entonces que la paciencia es esencial en este caso, porque el que quiera hacer esa obra va a hacer realmente la obra más excelente. Como dice 1 Corintios 9 y verso 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, él se esforzaba físicamente, espiritualmente, no le daba lugar a los deseos de su alma, de reposar, de descansar, de disfrutar de esta vida, inclusive de andar enfangado en el pecado, mucho menos. Como Dios le dijo también, Hechos 8:16, porque yo le mostraré, le dijo, cuánto es necesario que él sufra por el Evangelio. Tú que te consideras apóstol, ¿cuánto has sufrido por el Evangelio? No, es que a mí me exoneró Dios de los sufrimientos. ¿Sí? ¿No será que no eres apóstol más bien? Y que estás ahí acomodado y más bien
sirviéndote de las congregaciones y de las iglesias y de los miembros de la iglesia en lugar de servirlos? El apóstol también vive para Cristo y su evangelio, y su sustento viene directo de Dios. El apóstol, el ministerio del apóstol, Dios no lo levanta como un peldaño previo a levantarlo más alto según ellos. Como hemos visto, algunos apóstoles que después solo les sirvió eso de trampolín para lanzarse a presidentes o a grandes líderes de las naciones. Eso no cabe dentro del evangelio. Si llegan a presidentes, hay que pensar si realmente eran ministros de Dios. Porque algunos puede ser que lleguen, ¿verdad? Pero la mayoría no. Y hay que seguir pensando si esas son sus aspiraciones, si son verdaderos ministros de Dios. Porque el verdadero ministro de Dios, como Dios dice, el que toma el arado y mira para atrás, no va a agradar a su Señor. Claro, el que se alista en el ministerio, sea este ministerio de apóstol, en cualquier otro, debe saber a qué va. Debe saber que como el Señor dijo de sí mismo, yo no tengo una almohada donde reposar mi cabeza. Pero si a través de un gran ministerio como el del apóstol perseguimos estar muy alto y mandar inclusive dentro de los hombres en los gobiernos terrenales y aún a la usanza de los gobiernos terrenales, siendo más bien en lugar de servidores, sirviéndose y siendo opresores de ese pueblo que Dios les ha dado, que no piensen que están agradando a Dios. Porque 1 Corintios 15:9, para terminar, nos habla de algo muy importante. Dice, ya lo leímos, pero vamos a hacer énfasis en el punto acá que nos interesa, porque es una de las cualidades o credenciales del apóstol. Dice, porque yo soy el más pequeño o humilde de los apóstoles. ¿Cuántos de los apóstoles actuales son humildes? ¿O se les ha ido el título a la cabeza y les ha nublado el entendimiento y ahora se sienten ellos dueños del mundo? Se sienten dueños de toda la grey de Dios, inclusive de todo el mundo. Como el caso de las iglesias que tienen apóstoles nombrados por ellos mismos al frente. En primer lugar, ya es una aberración que el apóstol esté al frente de la iglesia. Debería de haber sido enviado a algún lugar y no estar allá acomodado como Pedro, Jacobo y todos los demás apóstoles en Jerusalén. Pero en segundo lugar, debe saber este apóstol que Dios lo ha levantado grande, elevadamente, pero porque era pequeño y porque necesita ser pequeño. O Dios le puede mandar un aguijón que lo abofetee debido a su soberbia, como le pasó a Pablo, pero previniendo que Pablo se enorgulleciera demasiado por las revelaciones que estaba de Dios recibiendo. Dios le envió un problema. Dios le envió una enfermedad que no lo sanaba. Pero ¿qué hacen, por ejemplo, los apóstoles actuales? Muchos de ellos que le ponen a sus iglesias iglesia apostólica del Señor Jesucristo o iglesia apostólica de Dios o como sea, pero ahí va el apostólico. ¿Por qué? Porque ellos piensan que son los únicos llamados a liderar el evangelio
en la nación donde está, en la ciudad donde está, o inclusive en el mundo. Ellos son los únicos. Y aquellos que no tienen apóstol no son iglesia de Dios, o tienen que ir a refugiarse, o como ellos dicen, a que estén cubiertos bajo las alas espirituales de ellos. Pero, ¿dónde han leído semejante cosa? Es decir, ellos están monopolizando el evangelio. Los que se llaman apostólicos o apóstoles están queriendo monopolizar el evangelio, y Dios ha hecho todo lo contrario, porque otra iglesia rival y que se ha apartado hace siglos del evangelio, esa sí ha monopolizado el evangelio y solo tiene un líder, y abajo de ellos los demás sirviéndole. Pero la iglesia cristiana evangélica no es así, sino que Dios ha creado maravillosamente variedad de denominaciones o de enfoques congregacionales o teológicos, para que haya variedad, para que todos se encuentren en el lugar donde Dios los quiere, porque cada uno tiene su lugar. Pero algunos dicen, lo primero que preguntan es: ¿y esta iglesia qué pastor los cubre? Dicen: no, aquí no tenemos pastor todavía, le estamos pidiendo uno al Señor todavía. Aquí no tenemos, apóstol. Dan la vuelta y se van. ¿Por qué? Porque como la doctrina es de que tienen que tener apóstol, y yo no dudo de que todas las iglesias, para ser perfectamente edificadas, deberían de tener todos los ministerios. Pero cuando Dios se los envía. Pero ellos ni apóstoles son, pero se han nombrado. Vamos a continuar con este estudio de los ministerios. Tenemos 4 ministerios todavía pendientes. Acompáñanos usted en este estudio en la próxima oportunidad. Que el Señor lo guarde y lo bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.